nuestro corazón en nuestro pasaje que tenemos como fundamento bíblico, y es en Hechos 1, del 1 al 5. El libro de Hechos, capítulo número 1, a los versículos del 1 al 5. Esta tarde tomaremos el mensaje que se titula 40 días con Cristo. El que esté listo con su cita y esté listo con su Biblia, dé honra y gloria al Señor. Nos ponemos de pie, alabamos al Señor. Es que si le pido a Tali que nos marque más el nombrecito que le pedí. Por favor, hija, ahí está la... Bien, dice así la palabra del Señor. El título lleva la promesa del Espíritu Santo. Leeré el primer versículo, ustedes el siguiente, y nos unimos en el versículo número 5. Dice así la palabra del Señor. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Todos unidos? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Toma su asiento, por favor, y nuestro corazón, como dice la Escritura, pueda ser entendido, pueda ser de todo con nuestro corazón recibir la bendición que el Señor tiene para con todos nosotros. 40 días de fortaleza con Cristo. Existen diferentes paralelismos acerca de el contar algunos eventos muy especiales. Por ejemplo, tenemos 4 puntos cardinales y en ellos también se habla acerca de las 4 estaciones del tiempo. Y nosotros tenemos 4 estaciones a través del año, por los equinoccios, por los solsticios y por el movimiento elíptico que hace tanto el Sol y la Luna y la Tierra con respecto al mismo centro del Sol. Pero también encontramos un paralelismo muy especial en el mensaje del Señor. 40 días en los cuales se marca que esta parte de la Escritura nos dice el versículo número 3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Este propósito que tuvo el Señor de hablarles acerca del reino de Dios, lo resumimos en 3 puntos muy importantes: el tiempo, la preparación y la fortaleza. El tiempo es una de las características que nosotros muchas veces queremos que se acelere o que se atrase. Uno cuando es pequeño, si medía 1.10, ya quería medir 1.20. Queremos que el tiempo fluya y corra lo más rápido. Pero cuando tenemos una saturación de tiempo, queremos que el tiempo se detenga y que no corra más. Y así somos, muy extremistas.
De un extremo le decimos que se acelere y por otro lado queremos que se detenga. Pero el tiempo es el tiempo. El tiempo de tal manera tiene su duración, su periodo, la época, su ciclo, su momento, su etapa, su era. El tiempo es muy marcado. Y por lo tanto también nosotros tenemos un tiempo. El tiempo especial. El Señor habló precisamente de tiempo. 40 días. Y 40 días tiene una connotación, estamos hablando casi, si hablamos de un mes, estamos hablando que tiene precisamente un mes y un cuarto de eficacia. Entonces el tiempo son 40 días. 40 días especiales. El siguiente punto también es la preparación. Aquí nos está hablando de una preparación especial, porque también la iglesia anhela el cumplimiento de las promesas del Señor, pero también el Señor primero anhela también las promesas de la iglesia y el cumplimiento de la iglesia, porque la promesa está dada para todos nosotros, promesa de que estará con nosotros, nos fortalecerá, nos alientará. También Él quiere que nosotros cumplamos nuestra palabra y cumplamos nuestro precisamente amor hacia Él. También queremos, siempre venimos que haya fortaleza, que estemos muy bien, y la preparación es disposición, arreglo, acondicionamiento. Hablando acerca de la preparación, nosotros tenemos, volvemos al punto de los 4, cada 4 años, a nivel mundial hay unas olimpiadas. Y las olimpiadas preparan, precisamente cada 4 años se preparan atletas, se preparan en una forja de mejor disciplina, en un adiestramiento, en una capacidad de mejorar su rendimiento y en un ejercicio continuo. Eso es lo que hace un atleta. El apóstol San Pablo habla acerca de los atletas. Y con respecto a nuestra fe también se nos lleva a entender que como cristianos siempre debemos estar preparados. El hecho de venir a la casa del Señor es una de las preparaciones más importantes para nuestro camino como responsables del testimonio de la vida en Jesucristo. Porque en cualquier momento lo vamos a necesitar. En cualquier momento. En cualquier circunstancia, en cualquier situación de decisión, en cualquier momento, la preparación nos lleva a disciplinarnos, nos lleva a tener nuevamente, reconsiderar nuestros errores, también nos lleva a la preparación a mejorar nuestra capacidad, a organizarnos mejor. Uno de los puntos en los cuales la iglesia muchas veces se detiene o nos detenemos es porque no escudriñamos. El Señor nos dijo, escudriñad las Sagradas Escrituras, porque en ella os parece que está escrita precisamente la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Al fin y al cabo nosotros vamos para allá. Hace unos días, bueno, exactamente antier, yo estaba estudiando. Pues yo cuando tengo mi tiempo me dedico a estudiar y a leer. Y estaba estudiando en el trabajo. Se acerca una joven y me dice, oiga, mire mi credencial. Le digo, saliste muy bien. ¿Y qué cree que dice? Salí fea. Así me dijo, salí fea. Y yo le dije, depende de lo que tú digas, pero creo que le dije, te falta autoestima. Porque tal como somos, debemos de estar agradecidos. La belleza no es exterior. La belleza se mide precisamente en lo que hay dentro de tu corazón y también aquí hay en tu mente. Por lo tanto, la misma Biblia nos vuelve a decir, engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. La Biblia nos habla de una preparación continua.
Una preparación en la cual debemos estar muy atentos. Y es precisamente qué tanto tú estás preparado en tus momentos de necesidad y no puedes decir ya no puedo, ya me vencí, ya no sé, nadie me viene a ver, nadie va a estar conmigo. Y otra persona me dice, siempre estoy sola. Digo, no estás sola. Jamás vamos a estar solos. Solamente hubo una persona que estuvo sola y esa fue Jesucristo, porque llegó el pecado de todos nosotros. Pero jamás el hombre está solo, la mujer no está sola, porque hay una preparación muy especial. Y también, hermanos, la fortaleza nos lleva a entender que es vitalidad, vigor, fuerza, energía, ánimo, brío y resistencia. Ustedes lo tienen ahí marcado. Pero precisamente 40 días de fortaleza con Cristo. Vamos al seguimiento. Hermanos, uno de los principales puntos que nos enseñó el Señor es que cuando tú buscas de Dios, Él también estuvo orando 40 días y 40 noches. Él estuvo ayunando 40 días y 40 noches, ¿correcto? Y en esos 40 días y en esas 40 noches, vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor, porque la vamos a leer en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 4, y lo vamos a leer todos en una forma muy especial, porque esta es la primera parte de 40 días de fortaleza con Cristo. Pero también debemos de ser eficaces. Dice así la palabra del Señor, nos dice según San Mateo capítulo 4 versículos 1 al 12, le daremos lectura como es. Yo leo el primer versículo, ustedes el siguiente y nos vamos uniendo con esa fortaleza hasta el final. Dice así, tentación de Jesús. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Toca a ustedes? ¿Comportan? Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Entonces el diablo le llevó y le puso sobre el pináculo del templo. Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Uno de los puntos que estamos marcando es precisamente que 40 días de fortaleza con Cristo es ahorita. Y esto nos va llevando precisamente que hay un tiempo de duración, que hay un tiempo de preparación y hay un tiempo de fortaleza. Si no entendemos que cada uno de los momentos en Cristo tienen estas características, entonces por eso, hermanos, siempre parecemos un ciclo, no avanzamos. Siempre seguimos igual, porque nos falta precisamente entender que cuando tú buscas de Dios es una preparación. Cuando tú tienes una lucha es una preparación, pero cuando estás en búsqueda de Dios, estás siendo fortalecido, estás siendo preparado y estás también en el tiempo de Dios, porque de antemano nos dice la Biblia, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto
para ser tentado por el diablo. Vean ustedes, Él lleva claramente un seguimiento a nosotros, 40 días de fortaleza, pero también en esos 40 días empiezan 3 puntos que le quiere dar el tentador, lo quiere destruir acerca de las necesidades humanas. Luego habla acerca también, nos dice, de los retos que hay. Y a veces, muchas veces, de los momentos de decisiones, me aviento, no me aviento, lo decido, no lo decido. Y también está con respecto a lo que mucho hoy busca la persona, la riqueza sin esforzarse en nada. Porque toda la gente quiere esforzarse, tiene que tener riqueza sin esforzarse. Y el mensaje de la palabra está claramente: con el sudor de tu frente comerás, trabajarás, subsistirás. Y eso es lo que hace desde un estudiante, desde hace un niño, y ustedes lo vean. Es más, hasta el niño de pecho, yo me acuerdo cuando mis hermanitos estaban tomando pecho, también les sudaba cuando estaban tomando pecho. ¿Por qué? Porque estaban alimentándose. Entonces, hay situaciones que nos va llevando 40 días de fortaleza con Cristo. Pero vamos a ver, seguir. Nosotros, hermanos, hemos visto también un paralelismo muy bonito acerca también de un juicio. Dios estableció un juicio en el cual por 40 días y 40 noches iba a llover. ¿Correcto? Leemos Génesis 7:4. Lo leemos todos y con firmeza. Génesis 7:4. Entonces nos dice, porque pasados aún, todos unidos, 7:4, todos unidos, porque pasados aún 7 días, y haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de toda la paz de la tierra todo ser viviente que hice. Bien, otra vez 40 días. Pasamos también a algo muy importante, era un juicio. Ahora a la exuberancia de la obediencia. Éxodo 34:28. También encontramos referencia muy especial, muy clara, y esta es, nos dice así, Éxodo 34:28. Todos unidos. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. 40 días y 40 noches. No tuvo que decir, vamos a llevarle un bistec, vamos a llevarle un sándwich, sino en la presencia del Señor, el tiempo y la preparación, definitivamente se entra a un tiempo nuevo, el tiempo de Dios, en el cual nosotros le decimos tiempo de Dios, pero realmente es eternidad. No hay tiempo, ni final, ni inicio. Es un presente continuo en la justicia, en la verdad y en la omnipotencia de Dios. Y allí es donde vamos a estar. Allí es donde han estado nuestros hermanos que estuvieron aquí con nosotros, dando testimonio, y que también el Señor ya les llevó, sea por los medios que llevó, ya sea muerto o lo que haya sido, pero también vemos la situación. Hay una esperanza, una promesa firme en nuestro corazón. Allí vemos lo que es marcado, muy importante, muy básico en Moisés. 40 días, 40 noches estuvo allí y se le dan los 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos
hasta la fecha son precisamente mandamientos que rigen a todo el mundo. Unos no lo quieren entender, otros tampoco lo quieren hacer, pero está marcada la ley de Dios en un esfuerzo de 40 días y 40 noches. Ahí a veces vemos aquí en las noticias nuestros diputados, dicen, hicieron un acuerdo general y todo eso, 2 días y ya se están desmayando. Y sin en cambio, Moisés, 40 días y 40 noches en la presencia del Señor. Nosotros de igual manera, no es nada más 40 días y 40 noches, sino Él nos va a llevar a una preparación continua, a un esfuerzo maravilloso. En su obediencia se recibieron los mandamientos, 40 días, 40 noches. También se dieron precisamente las tablas de la ley. Deuteronomio 9:11. Se ratifica nuevamente porque el Deuteronomio es la clara, el refuerzo de la ley del Éxodo. Ese es el refuerzo que Dios nos da. Deuteronomio 9:11. Nos dice así la palabra del Señor. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. Puntos muy importantes. Ahora, un hombre también es fortalecido, el profeta Elías es fortalecido por la bendición y las promesas de Dios y la realidad de Dios. Primer libro de Reyes, 19:8. Primer libro de Reyes, 19:8. ¿Les parece bien que hagamos lo que hizo Elías? Vamos a levantarnos, dice aquí la cita. Pónganse tantito de pie, dice, todos unidos. Y levante su mano y dé gloria al Señor. Dice así, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Otra vez, vean ustedes, 40 días, tomen su asiento, y nos dice, hay un alimento, vuelve a ser el punto, el tiempo y la fortaleza. Si no estamos buscando de Dios como debe de ser, si no estamos recibiendo el pan de Dios, entonces no hay fortaleza. Usted puede recibir el mensaje de Dios, pero si no lo cree, no va a tener fortaleza. Era necesario que en medio de su depresión, Elías comiera del pan que se le dejó, de la agua que se le dejó, y el mismo ángel le dice, levántate, come y bebe, porque el largo camino te resta. Hoy nosotros tenemos el pan y también el agua de vida en la palabra de Dios, en la oración, en el testimonio, y todos los días nos dice, levántate y anda, porque el largo camino te resta en la fortaleza de la palabra de Dios. 40 días y 40 noches. Y desde ahí se fue caminando 40 días sin parar hasta el monte Horeb, monte de Dios. Vean ustedes, lo mismo nos sucede en nuestro corazón. ¿Cómo quieres avanzar y cómo quieres recibir la bendición de Dios si no estás caminando, si no te estás fortaleciendo, no estás recibiendo lo que tú quieres recibir de parte de Dios, pero no lo quieres recibir? El creer, el buscarle. No tenemos que estar con el reloj, ya se alargó, ya está corto, ya se hizo corto, mejor nos vamos. Esto se acabó, porque estar en la fortaleza de Dios es una bendición. Es como estar siempre contento. Busque el platillo que más le guste. Si nos ponen el platillo que más nos guste, no nos cansamos de estarlo degustando. De igual manera la palabra del Señor, la palabra de Dios es viva, eficaz y hermosa para nuestro corazón, y más cortante que espada de 2 filos.
La palabra de Dios es agua de vida, es pan de vida. La palabra de Dios es fortaleza. Entonces, vemos ustedes cómo estar caminando 40 días con Cristo nos va fortaleciendo, porque los hombres se fortalecen. El alimento es fortaleza. Yo te pregunto, ¿cuánto leyó su Biblia? ¿Cuánto tiempo ha sido orar? Señor, dame tu palabra, dame tu bendición. Y si no lo hacemos, pues ya se quedó desnutrida nuestra alma. Y el cristiano, estamos viendo, es un cristiano que siempre tiene que tener una preparación. Si tomaste la decisión maravillosa de tomar la mano de Cristo, estás llamado a una preparación continua. Y la preparación continua es precisamente el esfuerzo. Y nos lleva el Señor a una decisión personal. Por eso hay grandes cosas y hay gran enseñanza. En 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo, de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Si no lo hacemos así, podemos tener el texto, pero entonces no hay avance en nuestros corazones. Entonces, la palabra del Señor nos lleva a estar en fortaleza. No nada más es orar y estar ahí. En un tiempo cuando estábamos en Cristo, estamos en Cristo, pero hermanos, es un gozo muy hermoso. Llega una hermana y me dice, hermano, ¿me ayudas a orar 40 días y ayunar 40 días y 40 noches para hablarle a mi esposo que se acerca al Señor? Oh, sí, hermano, yo le ayudamos, vamos a ayudarle a orar. Hermanos, y estábamos allí ayunando, llorando, y ya cuando llegan los 40 días, hermana, ya está fortalecida en Dios. Dice, ¿por qué no oramos otros 40 días? Le dijo, hermana, la decisión de 40 días que usted había era para hacerlo. Otros 40 días, quién sabe si el Señor se los permite. Pero por mi parte, ya tenía que usted actuar. Y hasta la fecha, no ha aceptado el hombre. ¿Por qué? Porque toda la fortaleza y la bendición es como decir, hermanos, ¿de qué sirvió que un equipo se prepare, esté listo todos sus mejores jugadores y después digan, mejor no jugamos, mejor nos vamos a dormir a nuestra casa? ¿De qué sirvió tanta inversión? ¿Usted cree que eso haría la sociedad de fútbol mexicana, que todos invierten millonadas de dinero en el acondicionamiento, en la alimentación, en los nutriólogos, en las estrategias? Es una inversión muy fuerte. Y después que digan, los jugadores no queremos jugar. ¿Usted cree que está bien? Eso es ilógico. Así no sucede en nuestra fe. El Señor nos da fortaleza, nos da, pero cuando tenemos que actuar en nuestra fe, nomás no lo hacemos. Cuando tenemos que caminar con Dios en medio de las tentaciones, no lo hacemos. Y allí está, donde está el triunfo del maligno, engañándonos a nosotros mismos. La Biblia nos invita, hermanos, a que luchemos como atletas. 2 de Timoteo 2:5. Una de las cosas importantes es que estos 40 días son una preparación. Pero ahora los 40 días, hermanos, no es que nada más ponga una fechita. ¿De qué nos sirve tener cada año, viene el día de Pentecostés? Sabemos que es el día de Pentecostés. Sabemos que es una fiesta, en este caso, de 7 semanas judaica, en la cual presentan con acción de gracias sus frutos. Eso es una de las partes de la ley. Pero en la vida de la iglesia, el Pentecostés no es una fecha nada más. Me parece que queremos como que presionar a Dios para que haya derramamiento del Espíritu Santo y todo esto. No, al igual que la Navidad, al igual que el Domingo de Resurrección, al igual que un Año Nuevo, al igual que sus cumpleaños, cada día es un día de Pentecostés. Cada día, no es nada más un ratito, no es nada más cada mes o cada año. Día con día es día de Navidad. ¿Cuántos sienten la Navidad, hermanos? ¿Cuántos la sienten? ¿Cuántos sienten la Navidad? Pues claro, porque hoy es Navidad. Cristo nació en nuestro corazón. Hoy es el día de Pentecostés. No nada más es un día específico, sino ahora por la gracia del Señor, también nosotros es abundante. ¿Cuántos son los 40 días?
Los 40 días es una connotación o es un llamamiento para estar siempre preparados. Aleluya. Primera de Juan 3:15. Por lo tanto, estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y con reverencia ante todo aquel que demanda de la razón, de la esperanza que hay en nosotros. Es siempre estar preparados. El fuego del Señor no se debe acabar. Por eso nos dejó a la iglesia y nos lo dejó bien claro. Ni aun las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Dios está con nosotros. Su palabra nos vivifica, hermanos. No se sientan tristes, no se sientan abandonados. Aunque no dos o tres estemos congregados en su nombre, Él está ahí en medio de nosotros en cualquier momento. En cualquier momento usted puede salir, Señor, salva a las personas, danos tu palabra. Estamos hablando con personas, con jóvenes, Señor, salva a estos jóvenes, anímalos, es la generación que sigue salvando a nuestros muchachos, anímense, vamos a buscar en una convicción de preparación. Pero bien, el Señor nos lleva también siempre a ser llenos del Espíritu, con gozo, con victoria, con alegría, con esta fortaleza que Dios nos da en nuestros corazones. Efesios 5:18. Estos son los 40 días, pero también ¿por qué es necesario los 40 días? Los 40 días constantes, en una constante de triunfo, de bendición. Efesios 5:18. Dice así la palabra del Señor: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. En una forma sensible. Y no nada más el vino, hermanos, es que estés embriagado y que estés todo esto. Sino precisamente es la disipación de tantos compromisos y de tantas acciones que nos alejan de ser llenos del Espíritu de Dios. Buscar la presencia del Señor es algo más especial. Y esto debe de ser en nuestras vidas, en nuestros corazones, porque nos lleva de victoria, nos lleva de gozo, pero también nos da una responsabilidad bien grande. 3 puntos importantes que tienen que repetir conmigo, hermanos. 3 puntos que estamos hablando. Tiempo, preparación y fortaleza. Repiten conmigo, por favor. Tiempo, preparación, fortaleza. Ahora la inversa. Fortaleza, preparación, tiempo. Estos son momentos en los cuales nuestro corazón debe estar en esa atención. Es personal, es individual, pero también hay un fuego en nuestros corazones. Estos 40 días de fortaleza no son por casualidad. En Efesios 6, también esta misma carta, versículos 13 al 18, el apóstol San Pablo nos pone en una fortaleza de caminar con Cristo y nos da una seguridad en la cual, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Cómo lo debemos de hacer? ¿Y cuándo lo debemos de hacer? Porque no nada más es estar tiempo, preparación y fortaleza, estar ahí. Un soldado está preparado en todo momento. Tiene que resolver los conflictos en un momento, en otro. Las personas que están desorganizadas se ve que no están entrenados, no están preparados. Pero un buen ministro de Jesucristo sabe lo que tiene que hacer en el discernimiento de Dios. Y aún así mismo, Señor, ten piedad de nosotros y asístenos. Dice así la palabra del Señor, Efesios 6, 13 al 18, lo leemos todos juntos. En una forma, dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
Allí está nuestro caminar, hermanos. Allí está nuestra fortaleza. Allí los niños igual manera, nuestra fortaleza en Dios. ¿Qué decisiones vamos a tomar? Unas decisiones firmes en Dios. ¿Por qué? Porque Él nos va guiando. Él nos va preparando. Él nos dice qué hacer y cómo hacerlo. Pero sobre todo nos dice, cuidado con tu escudo. El escudo, en el cual hay que tener una protección. Y hay gente que se quita el escudo, pues todo le va a llegar. Porque no hay oración. Porque no hay salvación. O si la ha perdido, no la ha renovado. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. ¿Para qué nos lleva todo esto, hermanos? Pues resulta que a pesar de toda esta preparación por 40 días, el Señor se empezó a presentar con sus discípulos por 40 días con pruebas indudables de la resurrección. Y se presentó a sus discípulos, pero hubo lo más rápido, el tiempo de mentiras, el tiempo de discordar la verdad y el tiempo de acarrear precisamente una condenación. La resurrección del Señor Jesucristo es una realidad y fue una realidad en ese tiempo y a nosotros es una realidad porque también lo entendemos. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y crea, hermano, en el nombre del Señor que esa es una realidad. Nos podemos separar de este cuerpo, la muerte llegará, nos separa, la muerte es simplemente separación, eso es la muerte, separación. Se separa el espíritu del cuerpo. Y hermanos, en ese llamado Dios nos está hablando a nosotros, en un llamado específico. Por eso en Él hay una vida eterna, pero también ahora. Lamentablemente, hermanos, si el maligno no dudó en tentar al Señor y también hacerlo también, como decimos, como Él quería, también ahora en el mensaje de la resurrección y de las pruebas indudables de Él. Vean ustedes qué sucedió. Tiempo de mentiras y opacar la verdad. Mateo 28, 11 al 15. Y es ese texto y ese dicho, hasta la fecha, hermanos, se ha tomado como bandera y miles de generaciones se han condenado y perdido por haber hecho caso a mentiras. Esa es una gran responsabilidad del cristiano. Hablar la verdad, pero también veamos. Luego está, hermanos, esa fortaleza es para usarla. Mateo capítulo 28, versículos 11 al 15. La palabra del Señor dice así, el informe de la guardia. Lean conmigo con voz alta. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Para qué son las fortalezas en Dios? ¿Para qué es? Para estar precisamente preparados, hermanos, ante el ambiente y los ataques de mentira y de falsedades que hay. Por mucho todavía dicen, es que así nos engañaron. Pero la palabra del Señor es clara y eficaz. Uno se condena porque quiere condenar y por el antecedente porque se ha querido engañar. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz.
Por eso hasta la fecha nos dice, entre los judíos, hasta el día de hoy, es ese comentario. Imaginen ustedes una guardia preparada, entrenada, y una guardia no era una guardia cualquiera. Eran soldados exclusivamente entrenados para resistir todo cuanto pueda existir. Y resulta que se fueron a correr como si fueran niños desamparados. Era una guardia, no era cualquier soldado. Y eso fue lo que hicieron. Y el dicho de mentiras sigue adelante. Pero la palabra del Señor, a pesar de las mentiras, sigue siendo fortaleza viva en el tiempo, en la preparación, en la fortaleza de nuestro corazón. Por eso es falta que nos digan, ¿y tú qué crees? ¿Tú crees en Dios? Pues no, que sus discípulos lo robaron, lo levantaron. Y una de las tantas cosas importantes, hermanos, en nuestros corazones, por 40 días y 40 noches, también por pruebas indudables, se presentó con firmeza con los suyos. Pero ya, hermanos, no estaba sujeto el Señor a este tiempo. Él se presentó a algunos, se presentó a unos caminando. Entonces encontramos ahora Mateo 12:14. Nos dice así la palabra del Señor. Salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Todos los momentos, recuerden, hermanos, el Señor hacía grandes cosas. El Señor hacía maravillosos milagros. Y el corazón duro, que trataba de estar inconforme, volvían a hacer consejo. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirlo. Todo era, hermanos, apuntado a que siempre esto se opacara. ¿Y quién es el que quiere opacar las cosas del Evangelio? Pues el maligno, en sus mentiras. Las mentiras siempre, hermanos, van a ser el pan y la comidilla de todo el mundo. Por eso Dios nos manda a 40 días de fortaleza con Cristo, aleluya. Por eso nos manda que tengas un tiempo de dedicación, tú personalmente, en estar en este momento de duración, de preparación y también de fortaleza, porque nos prepara el Señor. No me digan ustedes, hermanos, que un estudiante que quiere entrar a la preparatoria, a la secundaria, y que no estudia, está estudiando, y le dice, a ver, quiero hacer el examen. Mi sobrino me decía, quédate conmigo a estudiar y estudiar y estudiar. Y se quedó en la opción que él quería. Pero porque estábamos día y noche estudiando. Día y noche estudiando. ¿Qué es lo que da el resultado? Que la preparación, la dedicación y la fortaleza da un resultado, el objetivo. La palabra del Señor, hermanos, siempre será viva y eficaz. Por eso cuando viene una persona aquí con nosotros, es necesario orar, Señor, tú tocas su corazón y Él haga la decisión, pero es la fortaleza. Donde esté tu esposo, donde esté su hermano, donde esté quien, Señor, tú eres el que puedes transformar los corazones. Pero ¿qué hacemos muchos, hermanos? Ya le dolió el pie, le dolió que vamos corriendo a ver un medio. Pero si está el Señor con nosotros, ¿por qué no primero, antes de que todas las cosas le dices, Señor, tú sabes cómo estoy, pero si tú me permites ser ahí, yo te pido permiso? El Señor nos empieza a guiar, a fortalecer, a determinar. Pero vean ustedes, todas las cosas que el Señor hacía, todo en contra. Todo en contra. Entonces, en Hechos 1:3, que ya lo leímos, es nuestro pasaje que tenemos en esta nota, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Gloria a Dios, hermanos. El Señor confirmando su palabra y hablando a los suyos. Obvio, hermanos, no se tenía que presentar con todos los demás para que dijeran, muchos quieren que se hubiera presentado con los sacerdotes y todo esto. Se cumple la Biblia
el mensaje que una vez tuvimos, de Lucas capítulo número 16. El hombre todavía en la llama, que ahorita está en la llama de la condenación, le dijo a Abraham: envía a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Por eso les dije que se convirtió en un evangelista. Tengo 5 hermanos, para que no vengan a esta llama. Y el Señor le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, a ellos oíd, a ellos creed. La palabra de Dios es importante, hermanos. ¿Cuántos ven a sus hijos sin Dios y sin esperanza? Y no nos inmutamos en esfuerzo de decir: transforma su corazón, Señor. Y al final de todas las cosas decimos: pues es que pues ya me condicionó, pues estamos condicionados o chantajeados. Hermanos, no, la palabra del Señor es viva y eficaz. Debemos estar firmes en la salvación de nuestros familiares, en los nuestros, desesperarnos. Señor, sálvales tú. Si ese hombre en la llama de la condenación actualmente sigue gimiendo ese dolor, ¿cuánto más nosotros? Por eso la palabra de Dios, hermanos, cuando digan: no es cierto, no es cierto, la palabra de Dios es verdad. El testigo falso siempre estará con falsedad, hermanos. En Proverbios capítulo número 19, nos dice así la palabra del Señor con respecto al falso testigo. Proverbios 19, 5. Nos dice así la palabra del Señor: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Y el maligno no escapará. Y también, hermanos, si estamos en mentiras, no nos engañemos nosotros mismos. Ya nos dice la carta a Santiago: no podemos engañarnos nosotros mismos. Dios no puede ser burlado en ningún momento. Digamos, no sé. ¿Qué nos lleva el Señor? Aviva tu corazón, aviva tu vida, esfuerza tu vida, entrégate más a Él, esfuerza tu corazón. Eso es lo que el Señor nos lleva. Los discípulos del Señor obedecen y van a Galilea como el Señor Jesús les había dicho, porque ya estaban ellos dispuestos. Mateo 28:10. Los discípulos del Señor pues estaban felices, contentos, porque ellos ya entendieron que esa era otra dimensión básica de lo que el Señor había hablado. Y el Señor había hablado de manera muy especial. Pero vamos, Mateo 28, versículo 10, dice así: entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, allí me verán. Uno de los puntos importantes también aquí, el Señor, ya en la prueba de su resurrección, hermanos, todavía les invita: obedezcan, vayan a tal lugar. ¿Y qué fueron los discípulos? Fueron con una disposición para recibir nuevas instrucciones, porque ahora sí entendían todo lo que por 3 años habían trabajado con el Señor. Ahora sí lo comprendían, su corazón estaba feliz. Entonces ellos fueron a Galilea. La obediencia nos lleva a las promesas de Dios, y también se nos entrega una gran comisión. A ellos se les entregó una gran comisión también. Hechos 1:8. Esos 40 días, hermanos, con Cristo tienen una bendición de preparación, de fortaleza y de alegría. Hechos 1:8 nos expresa así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es ese poder, hermanos? Ese poder es la valentía, el denuedo. Y que eso usted lo tiene cuando usted habla con una persona que a veces no
Sabía que no le iba a escuchar, pero con denuedo, con valentía, está recibiendo del poder de Dios. Háblale del Evangelio. Y en nosotros mismos, con valor y con seguridad. ¿Quién sabe si lo entiende? Tú háblalo. Eso es lo que quiere el Señor marcar. Cada vez que hablamos el Evangelio, hermanos, ese poder de lo alto se derrama como una promesa permanente en nuestro corazón, en nuestra vida. No nada más, como le digo, es una época. La promesa está para todos nosotros hoy. Y una de las cosas más que el Señor nos lleva, hermanos, la gran comisión. ¿Para qué tanto tiempo de fortaleza? Nos da una comisión que es lo que nos sostiene aquí. Mateo, capítulo 28, versículo 16 al 20. Y nos dice así la palabra del Señor. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea nuevamente. O cumplen y obedecen al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban, como en todo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Una de las razones muy importantes de la iglesia es que todos debemos estar entusiasmados por vivir un discipulado, por enseñar, por transmitir, por invitar. No se te olvide, ven, vamos a orar por ti en este momento. Y es una de las cosas que el Señor nos lleva a nosotros, nos da a nosotros, porque es una promesa y una gran comisión que nos da. A pesar de todo esto, hermanos, el Señor ya no estuvo sujeto a la naturaleza humana. Por eso nos dice la Escritura que Él estaba con sus discípulos, después se perdía de vista, porque ya no estaba en el tiempo del mundo. Era toda su potestad, una de las muestras, en el tiempo de Dios eterno. Por eso encontramos, hermanos, muchos decían, ¿y qué el Señor, ya después que estuvo con ellos, Él les invitó: ¿quieres tocarme mis heridas? ¿Quieres hacer eso? Y aun cuando estas heridas, y aun cuando todo esto que hemos visto por la palabra, hermanos, tiene un cumplimiento profético. Porque al pueblo de Israel, que ha amado a Dios siempre, y han esperado supuestamente al Mesías, y el Mesías ya vino, el profeta Zacarías dice que se presentará delante de ellos y les dirá, y le preguntarán: ¿quién te hizo esto? Y les dirá a ellos: en la casa de mis amigos me hicieron esto. O sea, todo tiene un cumplimiento en la profecía, porque el tiempo se acerca. Y nosotros, hermanos, tenemos un gran privilegio en Cristo. El Señor ya no estuvo sujeto a la naturaleza humana. Primera de Corintios 15, 42 a 44. Nuestro corazón debe estar atento, hermanos, contentos, porque 40 días de fortaleza, 40 días de bendición, 40 días con Cristo. Inténtalo y va a ver qué bendición. Yo quiero estar 40 días contigo, Señor. Hágalo, no es malo. Hay hermanos que dicen, como le dije a la hermana que me dice, ahora sí, pues vamos a ser eficaz, hable, hermana. No, después otros 40. Mala decisión. 1 Corintios 15, versículos 42 al 44. Nos dice así la Escritura. 42, 44. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra cuerpo animal,
resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Cristo nos muestra la herencia que queremos, hermano. Hasta para usted, hermano. Olvídese de los achaques de la riuma. Olvídese de que le duele por acá el codo. Olvídese que le duele la cabeza y se anda mareando. Dice la Escritura, hermanos, para la gloria de Él, se siembra en debilidad, resucita en poder. Y bien, hermanos, el punto que nos lleva el Señor es también, hermanos, que estos testimonios de 40 días con el Señor tienen precisamente el propósito de ahora la iglesia. El propósito más grande de 40 días, el Pentecostés y 40 días en el tiempo de Dios, es lo que tenemos en San Juan 14:12. San Juan 14:12 abre unas puertas maravillosas, tan especiales, tan gloriosas, y nos dice así para nosotros, San Juan 14:12. Dice así el Señor: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que ya hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Gloria a Dios. Repite conmigo, hermano. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. En esta noche, que ya es una noche nueva, fresca, hermanos, hemos hablado acerca de 3 puntos muy importantes de 40 días de fortaleza con Cristo. Y espero en el Señor que nuestro tiempo esté claro, nuestro tiempo está aquí. Hoy debemos agradecerle al Señor, gracias porque me permites estar aquí. Gracias. En muchas ocasiones no podemos estar, pero estamos en donde estábamos. Señor, ya está tu iglesia orando. Estamos en este tiempo, en la preparación, en una preparación de disposición, arreglo y acondicionamiento. El Señor quiere que se desarrolle nuestra fe. Pero también, hermanos, la fe es la que mueve tanta esperanza. El Señor, hermanos, nos ha dado un mensaje claro. En primer lugar, el Señor quiere que seamos siempre firmes. Estemos claros y firmes en Él. Jamás el Señor nos hará estar confundidos o turbios. Primera de Corintios 14:33 nos dice así, para la gloria de su santo nombre. Primera Corintios 14:33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Por lo tanto, hermanos, nuestro anhelo es que Dios sea con nosotros. Pero en este momento yo lo voy a invitar. Quiere venir y caminar y estar, más bien que caminar, pero poner en su corazón, recuerden, los 40 días no es una fecha, sino que es la disposición del tiempo, perseveración. Ya vimos que hubo características, en este caso, de 40 días. Pero hermanos, Dios está con nosotros. ¿Quisiéramos ser como Elías, hermanos? Pues en esta hora, Elías hablamos. Nos enseñó que se le dio alimento y le dijo, levántate, despiértate, come y bebe, porque grande camino te resta. ¿Quieren venir al Señor, hermanos? ¿Quieren caminar con Él? ¿Quieren venir y decirle al Señor, yo quiero caminar contigo? Si entendió tiempo, preparación y fortaleza, Dios es con nosotros. Vengamos a orar. Vengamos a clamar al Señor. Hay muchos que necesitan nuestra oración. Señor, muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo.
porque grandes son tus promesas, Señor, y una de estas promesas es precisamente que derramarías poder sobre cada uno de nosotros y en tu iglesia. No es un poder que podemos decir, Señor, nada más mecánico, físico o cuántico. Es el poder de la salvación, es el poder de la fe, y también de nosotros, Señor, sacudir nuestro corazón y nuestro espíritu, y en esta hora recibir de tu gracia la promesa más hermosa, la promesa de tu asistencia, Señor, en esta reunión. Bendice la vida de la iglesia, permítenos caminar en fortaleza, permítenos caminar en el tiempo tuyo, Señor. Permítenos también, Señor, estar atentos en esta disposición de fe para la gloria de tu nombre. La fortaleza, la preparación y el tiempo nos lleva a estar en comunión contigo, Señor. Permítenos, Señor, elevar nuestra gratitud y nuestro gozo, pero también, Señor, ¿qué ha pasado a cada uno de nosotros? ¿Qué está pasando en nuestras vidas, Señor? Pero tú nos invitas como iglesia a orar, no desmayar. Déjate sentir en nuestro corazón, Señor, porque es tiempo de comer, de vivir la palabra tuya. En nuestro hogar tener la palabra viva, en nuestra familia, Señor. Elevar nuestra oración delante de ti. Tú te agradas de la obediencia. Tú te agradas del corazón dispuesto. Tú te agradas del corazón que se entrega a ti. La iglesia necesita de tu poder, pero caminar esos 40 días contigo, Señor. En una, Señor, seriedad, en una disposición de fe. Te rogamos por la salvación de las personas. Te rogamos, Señor, que aquel que pasa necesidad y lucha, así como el profeta Elías, le diste alimento, le diste fortaleza y sustento, que levantó para caminar 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios. Moisés, 40 días, 40 noches, estuvo también, Señor, delante de tu presencia y recibió las tablas de la ley. Nosotros entendemos tu palabra, pero permítenos realmente entender que es necesario caminar en la fortaleza, en la preparación espiritual constante y en el tiempo que hoy este es nuestro tiempo de oración. Si no habíamos dispuesto nuestro tiempo de oración, es tiempo de disponer nuestro tiempo para buscarte más. Es nuestro tiempo de preparación, Señor, para los tiempos de necesidad. Y la fortaleza indudablemente será en nuestro corazón para aplicarlo con todo nuestro corazón. Salva a las personas, Señor, que también vengan a ti y encuentren la fortaleza de los tiempos, porque tú eres fiel con nosotros. Muchas gracias te da nuestra vida por el mensaje, pero permítenos caminar siempre contigo, a la luz de tu palabra, a la luz del mensaje que nos das y la exhortación en la Biblia. A pesar de que se trata de opacar la verdad, hay mensaje de salvación para todo aquel que lo quiera creer. Permítanos caminar contigo, Señor. Si alguno de mis hermanos viene en tribulación o necesidad, te ruego que caminen contigo y tú les bendigas, Señor. Tú sabes las necesidades de la iglesia, sabes también las condiciones que hay en la iglesia, pero tú tienes poder, Señor, y salvación. Salva tu iglesia. Haz misericordia también en nuestro país, en nuestra comunidad, y sálvales tú, porque para eso nos diste una comisión basada en el poder tuyo. Gracias te damos, Señor, por tu bendita palabra y tu enseñanza con nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, vamos a leer nuestro Salmo 23. Quisiera pedirle a mi hermano Evaristo que lea el Salmo 23 con nosotros y así seamos despedidos. Hermanos, hay una
Invitación de oración. Los jóvenes de este sector tienen una campaña este próximo domingo para estarles apoyando en orar. Esto sí lo que podemos hacer. Y por nuestros hermanos que no han estado, por las visitas que estuvieron con nosotros, y que sigamos creciendo en discipulado, en oración permanente y en comunión con Dios. Hermano Evaristo, por favor. Salmo número 23, hermanos. Dice la palabra de Dios así, hermanos: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, orando sin cesar venceremos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, orando sin cesar venceremos. Amén, gloria a Dios. Levantamos nuestra mano derecha. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén. Y el pueblo del Señor dice: hermanos, que el Señor les bendiga, les fortalece y les guarde.